Hola, bienvenidos a Abrir toda la Biblia. Tengo la Biblia abierta y vamos a empezar a leer libros enteros nuevamente, no tan largos, uno menos largo que otro. En relación con algún versículo que leímos de Zacarías últimamente, creo que había dicho que íbamos a leer Zacarías. Pero después, viendo y leyendo un poco, el libro de Zacarías está muy relacionado con el de Ageo, que viene inmediatamente antes en las Biblias. De vez en cuando es bueno repasar, si no sabemos para nada la lista de los libros de la Biblia, repasar para poder ubicarlos, para saber dónde están, de paso leerlos. Pero el tema de los 12 profetas menores, algunos están cortitos, pero que no son los famosos, ¿no? Los famosos profetas son los 4 grandes y son considerados grandes por sus libros extensos. Y después vienen los otros pequeños, que es bueno conocerlos y de vez en cuando memorizar para saber cuando tenemos que buscarlos, que no estemos ahí dando vueltas y vueltas, se nos escapan, especialmente Abdías, creo que es el que es tan cortito, o Nahum. Bueno, esto tiene una introducción, ¿no? Hoy vamos a leer Ageo. La introducción que me parece tan interesante, en realidad para haber leído y estudiado un poco la parte histórica, debíamos haber leído Esdras y Nehemías, ¿sí? Los vamos a leer después. Son los libros históricos que cuentan el regreso del exilio, la reconstrucción, todo ese tiempo tan importante, el hecho de que uno fuera gobernador, el otro fuera sacerdote, que se ocuparon de la vida espiritual. Y al mismo tiempo había profetas que estaban escribiendo y recibiendo, estaban recibiendo palabra de Dios del Señor, que estaba mirando lo que estaba pasando, ¿no? Un par de cosas acerca de ese tiempo. Ya pasó Nabucodonosor, y todo lo anterior, en los grandes profetas, por ejemplo, en Isaías y Jeremías, tenemos el aviso, los llamados, las alertas de Dios de que iba a venir primero la destrucción de Israel y la deportación de Israel, pero después el peligro sobre Judá, ¿sí? Pero ahora tenemos otro tiempo, después de que vino sobre el imperio babilónico, los medo-persas, y ahí nos empiezan a sonar Ciro, Darío, Artajerjes. Acá el rey que está es Darío. Y es interesante una nota que dice que a Darío le interesaban las religiones del Medio Oriente, ¿sí? No era alguien contrario a la fe de los israelitas. No tengo idea si él se habría interesado, si alguien le habría hablado, no lo sé, pero tendríamos que pensar en Daniel, ¿eh? Voy a volver a mirar para atrás. El asunto es que estamos acá en un momento que los israelitas han vuelto y vamos a ver cómo, sí, lo más importante para nosotros es ver cómo actúa el Señor. Y vamos a ver cómo Dios va guiando a estos profetas. Ageo y Zacarías han estado en tiempos muy cercanos, alrededor del 520, 518 Zacarías. Y entonces, como en toda la Biblia, hemos escuchado la voz de Dios. Desde que creó ese pueblo, lo destinó, le dio una misión y lo fue acompañando y guiando en toda la historia. En estos libros que estamos terminando el Antiguo Testamento, nos encontramos con que Dios sigue
guiando, hablando, corrigiendo. A veces los profetas no nos gustan demasiado porque hay muchas palabras de corrección, hay muchas palabras de un Dios enojado. Estoy preparando textos con la ira de Dios, con el enojo de Dios, porque eso también tenemos que saberlo. Y entonces iba a empezar por Zacarías y bueno, primero tenemos que leer Ageo, porque Ageo tiene, digamos que es más sencillo, no tiene tantas visiones como tiene Zacarías, pero vamos a leer Ageo, más o menos año 520, estaba reinando en la zona de Mesopotamia este rey Darío, que fue muy importante, y vamos a ver lo que Dios está diciendo y de qué manera usa a este profeta, ¿sí? Por eso hoy le pusimos después del exilio Ageo. Tiene poquitos capítulos, creo que lo vamos a poder leer en el día de hoy. Y aparte lo que tiene de valor, las fechas, quizás no nos dicen nada a nosotros hoy, pero tiene una precisión en cuanto a la fecha para poder ubicarlo para los historiadores, ¿sí? El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, ¿sí? Así que el segundo año de Darío, el día 6. Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Importantes entonces, acá está el profeta Ageo, acá está Zorobabel, el gobernador de Judá, y sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. De manera que nosotros encontramos acá una organización en ese pueblo que había vuelto del exilio. Pero el que recibió la palabra fue Ageo, ¿sí? Así que bienvenido Ageo a nuestra lectura, no nos vamos a asustar por las cosas que nos parecen un poco complicadas, porque lo que nosotros seguimos en la palabra es especialmente escuchar la voz de Dios. Así dice el Señor Todopoderoso. En los profetas usan mucho esa idea esa mención del Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También, entonces, esa es la primera palabra que Ageo cuenta. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Muy interesante ver que el Señor está hablando de su casa está en ruinas. Es un reproche muy directo, hasta casi podríamos decir muy humano. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Pareciera que está describiendo nuestro tiempo. Otra más, porque no sé cómo ha recibido el profeta las palabras de Dios, pero va marcando separadamente. Así, voy por el 7, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Invito a que tomemos esta palabra de la historia del pueblo de Israel, pero miremosla nosotros, en nuestra situación, en lo que está pasando. No tenemos que reconstruir el templo, pero Dios está hablando, es decir, está mirando y diciendo, ¿qué pasa que están ustedes ocupados en las cosas de ustedes nada más?
Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. A esto me refería. Tomar la palabra y cada uno sabrá de qué manera responderle. Termina diciendo, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Acá termina la primera. Hay algunas Biblias que dicen oráculo, pero esta también dice, pero esta es la primera aparición del Señor con una palabra muy concreta. Sigue el relato de Ageo, versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Qué bueno, respuesta, atención a la palabra del Señor. Es lo mismo que cuando leemos la Biblia y recibimos algo que decimos, sí Señor, y lo vamos a obedecer. Entonces, Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Me encanta este primer libro del profeta Ageo. Y tengo marcada en mi Biblia, lo comparto eso. El Señor inquietó de tal manera. Nos quedamos en la mitad si solamente entendemos esto como una cuestión histórica del pueblo de Israel. Esto tiene que ver con la vida de cualquier persona a quien el Señor le está mostrando, persona o iglesia. Cuando lo leía me hizo acordar lo que nuestros pastores y líderes sintieron en cada paso de la historia de los templos y posibles templos que tuvo nuestra iglesia hasta que en 2015 se inauguró el templo de la Avenida Independencia 1555. Pero estar atentos a la voz de Dios cuando Él inquieta. No me fijé en otras versiones, pero esta palabra inquietó de tal manera que se dispusieron a responder al Señor. Capítulo 2 dice segundo oráculo. Entonces está esa palabra que se usa mucho en las Biblias de oráculo, es palabra del Señor específicamente por medio de un profeta. El día 21 del mes séptimo, así que estábamos antes en el mes sexto, un mes después, ¿no? Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Había algún viejito que recordaba antes de que el templo haya sido destruido? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Así que el Señor los había inquietado porque no estaban o estaban apenas empezando a construir y la construcción estaba parada, y ahora el Señor le parece muy poca cosa.
Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Escuchen esto, capítulo 2, versículo 5. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánta historia pasó desde que llegaron a la tierra prometida? La conquistaron con tanta lucha y tanto tiempo, y después vinieron los reyes, y después vinieron los enemigos, porque el pueblo había desobedecido y había abandonado a Dios, ¿sí? Y ahora, nuevamente, después del regreso, porque el Señor tocó a los reyes medo y persas para que dejaran volver a los judíos a su tierra, y el Señor les dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Trasladamos esto al pacto que el Señor ha hecho en nosotros cuando nos entregamos a Él y decidimos seguirlo, ¿sí? El Señor está atento y dice que el espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, versículo, es el final del 5 y ahí viene el 6. No teman porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Y acá un versículo que se saca, muchas veces se saca, viene con este contexto. Acá dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. No se cansaba Ageo de escribir el Señor Todopoderoso en un pedacito así, hasta 4 veces. Creo que sentía, me imagino, lo que sentía un profeta con la voz de Dios, pero además sentía que Dios estaba manifestando para que cambiara radicalmente la manera en que este pueblo vuelto del exilio estaba encarando el regreso. Claro, se habían desesperado por volver a edificar sus casas, encontrar los escombros y ver. Y el Señor, que siempre está detrás, aun cuando estamos flojos, poco activos, ¿sí? El Señor viene y corrige. Tercer oráculo, dice acá. Capítulo 2, versículo 10. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, así que tuvimos el mes sexto, el séptimo y el noveno. Yo hasta ahora no le había dado mucha importancia a estos números. Sin embargo, cuando uno lee en voz alta, se da cuenta que rápidamente hay una respuesta. Del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. No sé si es el más cuidadoso, pero uno de los más detallistas en hacer una crónica muy perfecta, para que entendamos cómo esto iba evolucionando. Vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso. Consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Acá viene otro tema. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán ustedes consagrados? Esto era muy propio de las leyes del Antiguo Testamento, donde Dios había marcado como a niños, ¿no? O como a muy jovencitos, todas las formas de las cosas que él quería en las ofrendas, en los cultos, ¿sí? Entonces, si toca otra cosa, evidentemente la gente en la falda de los vestidos llevaba comida, ¿no?
Pero si llevaba la carne consagrada para la ofrenda delante del altar, ¿quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Qué preguntas, ¿no? Unas preguntas ceremoniales. Pero miren lo que sigue. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación. Lo digo así porque yo lo subrayé. Este y esta es una forma así como medio despectiva, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Juicio del Señor. Ahora bien, desde ahora en adelante, reflexionen. Tercera vez que menciona la palabra reflexionen, ¿eh? Qué interesante, tomémoslo, ¿eh? Reflexionen, antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herir sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Y vuelve la palabra. Reflexionen. Desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día 24, así había empezado, el versículo 10, 2:10 había empezado así. El Señor les marca desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, reflexionen. Ahora, me parece que en ese momento estaban tratando de moverse de acuerdo con el Señor, ¿sí? No como cuando tenían lo consagrado, con lo que ellos consideraban inmundo y no les importaba demasiado. Reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el oído? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Este versículo, que lo tengo muy subrayado, también es sacado y usado como decir, Señor, vamos a tomar que nos vas a bendecir en todo lo nuestro, aunque no sea el granero, los que vivimos en las ciudades. Se han puesto en orden, alineados con el Señor. Han escuchado su voz, han empezado a construir, a hacer lo que Dios quería, y Dios dice, ahora vendrá bendición. Desde ahora, me impresiona tanto que el Señor dice la fecha exacta en ese momento. Desde ahora los bendeciré. Bueno, queda poco, vamos a terminar. Sí, vamos a terminar porque termina acá en esta página. Cuarto oráculo. Así que el primero era el primero de los reflexionen que no estaban haciéndole caso al Señor. El segundo es la presencia del Señor cuando les dice que el Espíritu iba a estar con ellos. El tercero es la consulta a los sacerdotes, donde a los sacerdotes los hizo pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor no es lo primero? Cuarto oráculo, promesas. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti,
mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y di vuelta varias veces porque digo, ¿algo más dirá? No. Del otro lado dice Zacarías y comienza el libro de Zacarías. De manera que invito a que leamos Ageo con mirada de nuestros días, de nuestras vidas, de nuestras iglesias, porque cuando una vida, una iglesia está alineado con lo que Dios quiere, Él promete bendición, ¿sí? Y en este caso, cuando Él dice que iba a derrotar a todos los poderíos y los imperios, si había fidelidad a Él, ¿no? ¿Cuántos imperios siguieron viniendo después de esto? ¿Cuánto tuvo Israel que sufrir y ser desechado, sojuzgado, dominado? Vamos al Nuevo Testamento y lo vamos a encontrar bajo el Imperio Romano. Sin embargo, la voluntad de Dios era diferente. Los estaba siempre llevando y probando. Ahora, en este momento, lo vamos a encontrar que al gobernador, a Zorobabel, lo hará semejante a un anillo de sellar, con poder y con autoridad. Ese es el valor del anillo de sellar que tenía un gobernante, ¿no? Indicaba su poder, indicaba su autoridad. Y le dice, yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Bueno, terminamos acá y no vamos a empezar con Zacarías, pero vamos a seguir porque miren cómo empieza Zacarías. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Y no les digo, dice, el Señor está ardiendo de ira contra los antepasados de ustedes. De manera que vez tras vez el Señor tiene que ir a llamar la atención, a hablar de su ira, la ira de Dios. Por eso el libro de Zacarías es fuerte, complejo, pero siempre es la obra de Dios que está llamando, corrigiendo. Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos tanta formación de vidas y del pueblo en el antiguo y de la iglesia en el nuevo, para que realmente permitamos la obra del Señor, permitamos con nuestra entrega, con nuestra obediencia, con nuestra conducta. Bueno, hermoso Ageo, Invito a que lo leamos de nuevo. Es tan cortito, tengo 3 páginas nada más en mi Biblia. Tan corto, pero la presencia del Señor, la Biblia nos muestra cómo es el Señor. Imagínense cuando vino a la tierra hecho hombre en Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento es muy importante porque Dios mismo en persona está hablando con estos hombres a los que les manda comunicar su mensaje. Muy bien, cerramos la Biblia por hoy y mañana continuaremos si el Señor lo permite. Que Dios los bendiga ricamente.